¿Alguna vez te has preguntado cómo tu cuerpo te defiende automáticamente de virus y bacterias sin que te des cuenta? Pues bien, la respuesta a esta pregunta radica en un sistema extraordinario y complejo que todos poseemos, al cual denominamos el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas que trabajan para defender al cuerpo contra microorganismos patógenos, sustancias extrañas, células anómalas como por ejemplo las células cancerígenas. Su función principal es reconocer lo que no es propio del cuerpo y eliminarlo. Ahora, el sistema inmunológico se divide en dos grandes tipos de respuesta. La respuesta innata, inmunidad innata, y la respuesta adaptativa, inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es una respuesta rápida, es una respuesta inmediata que va desde minutos hasta las 12 horas aproximadamente. La inmunidad innata consta de componentes. Por ejemplo, podemos encontrar las barreras. Estas barreras pueden ser físicas, químicas, biológicas o barreras mecánicas. También está constituida por células del sistema inmunológico y en estas podemos mencionar a los fagocitos. Los fagocitos como los macrófagos y los neutrófilos. También están las células dendríticas y los linfocitos natural killer. Estas células del sistema inmunológico nos ayudan a reconocer patógenos o células dañadas a través de los receptores de reconocimiento de patrones. Otro componente también importante de la inmunidad innata es el componente proteico, y aquí podemos mencionar al sistema del complemento. Si la infección persiste, el sistema inmune necesita una respuesta más poderosa y especializada, y aquí es donde entra la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es una respuesta que aparece desde el día 1. Es lenta, pero es muy precisa. Deja memoria inmunológica para futuras infecciones. La inmunidad adaptativa podemos encontrar componentes celulares, como los linfocitos B y los linfocitos T. También cuentan con un componente proteico. Aquí podemos mencionar a los anticuerpos. Características de la inmunidad innata y la adaptativa. Entre las características podemos mencionar la especificidad. En la inmunidad innata podemos ver especificidad frente a moléculas compartidas por grupos de microbios, a las cuales se denomina PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. También va a haber una especificidad a moléculas producidas por células dañadas, a las cuales denominamos DAMs, patrones moleculares asociados a daño. Cuando hablamos de la especificidad en la inmunidad adaptativa, vamos a ver que hay especificidad frente a antígenos microbianos y no microbianos. Otra característica, la diversidad. La diversidad en la inmunidad innata es limitada, codificada en líneas germinales. Y la diversidad en la inmunidad adaptativa es muy grande. ¿Por qué? Porque los receptores se producen por recombinación somática de segmentos génicos. Cuando hablamos de memoria inmunológica, en la inmunidad innata no hay memoria inmunológica y en la adaptativa sí tenemos memoria inmunológica. La falta de reactividad frente a lo propio. En la innata sí, no va a haber reactividad frente a antígenos propios. De la misma manera, en la inmunidad adaptativa no va a haber reactividad frente a lo propio. Ahora, de los componentes tanto de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, podemos ver las barreras celulares y químicas. En la inmunidad innata están la piel, el epitelio mucoso y moléculas antimicrobianas. Aquí, por ejemplo, está la microbiota, ¿no? Y en la adaptativa
van a estar los anticuerpos secretados en las superficies epiteliales, por ejemplo, la inmunoglobulina A. Si hablamos de proteínas sanguíneas, en la inmunidad innata vamos a encontrar el sistema del complemento, podemos encontrar las citocinas, también están los reactantes de fase aguda como el PCR, y las proteínas sanguíneas en la inmunidad adaptativa, aquí tenemos el ejemplo de los anticuerpos. Si hablamos de las células, en la inmunidad innata vamos a encontrar los fagocitos como los macrófagos y los neutrófilos, las células dendríticas y los linfocitos natural killer. Y si hablamos de las células de la inmunidad adaptativa, están los linfocitos T y los linfocitos B. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en la inmunidad innata. La inmunidad innata es el primer nivel de defensa del cuerpo frente a infecciones. Esta inmunidad está conformada por barreras que impiden la entrada de microorganismos patógenos. Entre estas barreras podemos mencionar a la barrera física, a la barrera química, a la barrera biológica y a la barrera mecánica. Cuando hablamos de la barrera física tenemos que mencionar a la piel y a las mucosas. La piel es la principal barrera física. En estas se encuentran células llamadas queratinocitos. Son células más externas. Estos queratinocitos forman una capa impermeable difícil de penetrar. Muy aparte de que estos queratinocitos formen esta capa impermeable, también producen citocinas inflamatorias y péptidos antimicrobianos. Entre las citocinas que producen los queratinocitos están, por ejemplo, la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Cuando estos queratinocitos detectan peligro, también van a liberar péptidos antimicrobianos como las defensinas y las catelicidinas. La mucosa es otra barrera física. Estas revisten la superficie interna del cuerpo que están en contacto con el exterior. Por ejemplo, la mucosa de la nariz, la mucosa de la boca, la tráquea, los pulmones, el esófago, el estómago, la mucosa intestinal, la mucosa de la uretra, de la vagina, etc. Aunque son más delgadas y frágiles que la piel, son muy activas inmunológicamente hablando. Estas protegen al organismo de varias maneras, por ejemplo, produciendo moco. El moco es una sustancia viscosa que atrapa microorganismos, polvos y toxinas. En las mucosas también podemos encontrar anticuerpos como la IgA secretora, que estas van a neutralizar virus y bacterias. También se producen enzimas antimicrobianas, como por ejemplo los lisocimas. Estos lisocimas van a destruir lo que es la pared microbiana. Van a producir lactoferrina, van a producir también defensinas, catelicidinas, ¿no? Todo eso. Hablando de las barreras químicas, podemos mencionar a las lisocimas. Estas lisocimas se van a encontrar en las lágrimas, salivas y en las secreciones respiratorias. Estas lisocimas cumplen la función de romper la pared celular de las bacterias. Otra barrera química es el ácido gástrico. El pH ácido del estómago destruye muchos microorganismos ingeridos con los alimentos. Las defensinas. Las defensinas son péptidos antimicrobianos que son producidas por las células epiteliales y los fagocitos. Estas van a perforar la membrana de las bacterias y los hongos. Las catelicidinas. Estas son también moléculas antimicrobianas que van a perforar las membranas de las bacterias. La lactoferrina. Estas se encuentran en la leche materna y en las secreciones mucosas. Estas cumplen la función de secuestrar hierro que necesitan las bacterias para crecer. Hablando de la barrera biológica.
Estas están conformadas por microorganismos que benefician a nuestro cuerpo. Estas van a competir con patógenos y así van a impedir la colonización. Las barreras biológicas más importantes son, por ejemplo, la microbiota intestinal. La microbiota intestinal forma una comunidad equilibrada que compite por nutrientes y espacio. Así impide el crecimiento de las bacterias dañinas. Otras microbiotas importantes son de la piel y de la vagina. Estas también cumplen un factor protector. Las barreras mecánicas. Estos son movimientos físicos que ayudan a eliminar partículas, microorganismos del cuerpo. Entre estas barreras mecánicas se encuentran los cilios del epitelio respiratorio. Estas van a mover el moco, cargando el microorganismo o polvo hacia la garganta, donde pueden ser expulsados o deglutidos. Otra barrera mecánica es la tos y el estornudo. Estas van a expulsar partículas como polvos o patógenos de manera mecánica. Las lágrimas y la saliva. Estas van a lavar los ojos y la boca. Los movimientos peristálticos intestinales. Estas favorecen la eliminación de patógenos ingeridos. El flujo urinario. Estas limpian el tracto urinario y evitan la colonización de bacterias patógenas. Las barreras de la inmunidad innata son como guardianes en las puertas del cuerpo. Algunas van a bloquear, otras van a atacar químicamente, otras van a proteger con microorganismos aislados y otros expulsan físicamente al invasor. Juntas forman una defensa íntegra que actúa antes que el microorganismo patógeno pueda causar daño. ¿Y qué pasa cuando se rompe esta barrera de defensa del organismo? Pues se va a desencadenar una respuesta inmediata en el sitio de lesión, al cual vamos a denominar inflamación. Entonces, en esta imagen podemos observar un tejido. Aquí observamos una barrera de defensa del organismo, como es la piel. Cuando existe un daño tisular, las células que conforman este tejido, los macrófagos residentes y los mastocitos residentes, se van a activar y van a empezar a producir citocinas inflamatorias. Por ejemplo, los macrófagos van a empezar a producir interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. También van a producir otras citocinas como la interleucina 8, que esta actúa como atrayente de neutrófilos. La interleucina 12, que activa a las células natural killer. La interleucina 23, que esta recluta células dendríticas. Y la citocina CCL3, que esta actúa como quimiotaxis. Ahora, los mastocitos residentes en este tejido lesionado van a empezar a producir histamina y prostaglandina D2, que estas van a causar vasodilatación y extravasación de líquido. También se va a producir leucotrienos B4. Esta actúa como quimioatrayente de neutrófilos. Los mastocitos van a producir también la interleucina 4, la interleucina 13 y el factor de necrosis tumoral alfa. Muy bien, entonces, como en este tejido ha habido una lesión, en este sitio se genera un microambiente rico en citocinas inflamatorias. Por lo tanto, este tejido lesionado empieza a expresar los signos cardinales de la inflamación descritos por Celso. Aquí vamos a poder observar que se va a expresar rubor o enrojecimiento y el calor. Esto se debe a la vasodilatación y al aumento del flujo sanguíneo local. Vamos a poder ver la tumefacción o el edema, que es el resultado de la permeabilidad vascular y la salida de exudado. Vamos a observar que va a haber dolor. Esto está inducido por la acción de mediadores como las prostaglandinas, las bradicininas y la propia interleucina 1, que tiene acción sobre terminaciones nerviosas. Y por último, la impotencia funcional, que es el reflejo del daño tisular y el dolor asociado, ¿no?
Entonces, como en este microambiente hay citocinas inflamatorias, en el endotelio cerca de este ambiente también se van a activar. Por lo tanto, el endotelio va a empezar a expresar adhesinas como las selectinas, por ejemplo, ¿no ven? En este punto va a existir también una fase importante que es la migración leucocitaria. La migración leucocitaria consiste en que los neutrófilos, como los monocitos que están circulando en la sangre periférica, lleguen al sitio de lesión para cumplir la función de fagocitosis. Entonces, para la migración leucocitaria van a haber etapas. Esta etapa, por ejemplo, va a estar la quimiotaxis, el rodamiento, la adhesión y la diaperesis. Entonces, en la quimiotaxis, ¿qué es lo que va a pasar? En la quimiotaxis prácticamente estos neutrófilos y monocitos que están en la sangre van a ser llamados al sitio de lesión. Y para esto toman roles importantes lo que es la interleucina 8, la CCL3, también algunas proteínas del sistema del complemento como la C5A, la C3A, que ayudan en la quimiotaxis. La siguiente etapa es el rodamiento. Como ya habíamos mencionado, tanto el endotelio como los leucocitos, los neutrófilos y los monocitos van a empezar a expresar selectinas en su superficie. Entonces, el endotelio va a expresar lo que es la selectina P y la selectina E. Los leucocitos van a empezar a expresar la selectina L. Las selectinas se unen a carbohidratos específicos como la sialil-Lewis X en sus ligandos correspondientes, lo que permite la unión débil pero selectiva que va a facilitar el rodamiento de los leucocitos, ¿no ven? La siguiente etapa es la adhesión. En la adhesión, estos neutrófilos o monocitos que están rodando van a empezar a expresar integrinas. Las integrinas que expresan estos leucocitos van a ser la LFA1 y la MAC1. Estas integrinas se van a unir con moléculas de adhesión de la superficie del endotelio como las BCAM y las ICAM. Estas BCAM y CAM unidas a las integrinas de los leucocitos van a hacer que este leucocito se adhiera al endotelio, ¿no ven? Esto va a ser la adhesión. Posterior a la adhesión va a haber la siguiente etapa, que es la diaperesis o transmigración, donde prácticamente el neutrófilo va a pasar desde la región extravascular hacia el tejido lesionado. Bien, aquí van a formar parte importante las moléculas como las PCAM1, que prácticamente se van a expresar tanto en el endotelio como en el leucocito, y estas van a facilitar a la migración del leucocito hacia el sitio de lesión. Una vez que ya ha habido esta migración leucocitaria, o sea, que el neutrófilo ha llegado de la sangre al tejido lesionado, va a empezar lo que es la fagocitosis de los patógenos que hayan ingresado por la lesión, ¿no ven? Entonces, los neutrófilos van a llegar al sitio de lesión y van a empezar a fagocitar junto a los macrófagos tisulares a todos los patógenos que estén ingresando.